de cuánto nos debemos al verde. Así en genérico, desde Silla Verde parece obvio, les voy a contar de todas formas una anécdota. El nombre de la compañía obedece precisamente a un texto muy bonito de Germán Arciniegas, el gran autor que tuvo Bogotá para escribirle, así como ustedes tienen la suerte en Cali de haber tenido a un Andrés Caicedo o de tener hoy en día a una Pilar Quintana que le escribe incansablemente a la vegetación en esta ciudad. Germán Arciniegas escribió en uno de sus bellos textos que Bogotá es una ciudad sentada en una silla verde, en referencia a las montañas y alusiva a la sabana que se extiende, a la sabana verde. De manera que el verde nos congrega. ¿Qué tanto de verde tiene MAZ, M-A-Z, que es el acrónimo de Manuela Álvarez, la creadora, fundadora, hace 12 años, de algo que parecía una misión imposible: transformar el entorno a partir de tu formación como diseñadora en el Instituto Marangoni. Pero antes que nada, ¿cuánto de verde tiene, primero que todo, Manuela Álvarez? Ay, Rosy, eso es una pregunta divina porque yo creo que tiene mucho de verde. Es decir, yo tuve la fortuna hace una semana de estar dando una charla en la ONU, en el contexto de la Asamblea General de la ONU, en la Cumbre Iberoamericana de Desarrollo Sostenible. Y justo antes de que las personas, Mónica Fonseca, Yasmín Saavedra, Mola Sasa y yo pasáramos a la plataforma a hablar, estaba hablando Martín Borg-Hildebrand, que él es un cuidador absoluto de la Amazonía colombiana. Ha trabajado muchísimo y ha estado muchísimo en comunidades indígenas de la Amazonía, y él decía que más allá de pensar que como humanidad no habíamos funcionado, era pensar como humanidad teníamos que recalcular el camino y entender que las comunidades indígenas tenían muchas de las respuestas que nosotros locamente estamos buscando en este momento y en esta actualidad. Y a esto lo conecto con el verde porque él decía que precisamente las comunidades artesanas y sobre todo las comunidades indígenas han sido los veedores y los protectores absolutos del verde y de la tierra. Entonces yo creo que tiene mucho de verde porque nosotros hace de estos 12 años que Rosy les cuenta, 10 decidimos cambiar nuestro modelo de negocio a uno éticamente consciente, socialmente sostenible, de impacto positivo, cultural, y definitivamente nos hemos dado cuenta que esta sabiduría ancestral y esta sabiduría, digamos, de nuestras comunidades artesanas, tanto tradicionales como indígenas, son quienes han, digamos, hecho en nosotros esta conciencia del respeto absoluto a la tierra y a la vida. No crean que estamos separadas porque algo nos distancia, que no podamos superar. Porque venimos 10 años conversando, Manuela, precisamente de los 12 de trayectoria empresarial. Qué emoción. Yo conocí a Manuela recién llegada del Instituto Marangoni, con esa cabeza luminosa, trepidante, humeante que tiene, pero como una estudiante recién egresada, una fiereza, ganas de enseguida aprender todo muy rápido, y estabas haciendo tu proyecto y recibiendo mentoría por parte de la gran diseñadora colombiana, precisamente muy especialista en innovar con materiales los procesos de confección en indumentaria, que es Olga Piedrahita, ¿verdad?, en Bogotá. Y ahí estaba Manuela, atenta a absolutamente todo, y adquiriste una voz propia muy rápidamente. La historia que yo he podido comprobar de Manuela, y por eso en su agenda, que es agitada, van a ver por qué, porque por supuesto esta parada en Naciones Unidas es también un motivo fundamental para haberla convocado al Foro Samán. Pero digo que el principal motivo y la razón por la cual esta conversación lleva tu título, lleva un título que es para ti. Secretamente te lo quería brindar, Manuela, porque la revolución de los materiales apela
a dos cosas. Evidentemente, al desarrollo de la civilización humana, desde la edad primitiva y la edad de los metales. Ustedes saben que se han sucedido momentos históricos desde el origen de la raza, pues de la raza humana en la Tierra, en el que los materiales no solamente han constituido la innovación tecnológica fundamental, sino la profunda transformación y evolución del ser humano como individuo y en sociedad. De esa era primitiva donde había la piedra y donde había la madera y había lo más elemental, hasta este siglo XXI, pasando por las revoluciones industriales, en esta era que llamamos la revolución tecnológica, esa revolución de los materiales no es constitutiva de hoy como coyuntura, viene, como digo, desde el origen de los tiempos. Pero si me permiten, Manuela, en su carrera de 10 años y sin ningún asomo de exageración, ella tampoco me lo permitiría, me he puesto a analizar mucho qué ha pasado en Manuela Álvarez, la diseñadora, la empresaria, la mujer que tomó una resolución precisamente a partir de los materiales. Creo que nuestra primera conversación, Manuela, y en estos 10 años, casi que de manera comprimida, has pasado desde la edad de los metales hasta la época contemporánea, porque lo primero que tuviste en las manos para mostrarme en tu pequeño espacio ubicado en un edificio antiguo de Bogotá, con todo apurado encima de estantes, fue una especie de clutch, de bolso, elaborado en fuselaje de avión. No me digan que alguien que comienza desde ese punto y llega hasta donde van a ver en el transcurso de este diálogo no resume ella misma la revolución de los materiales. ¿Dónde está ese fuselaje? ¿Lo tendrás guardado en algún sitio? Hablar con Rosy es como mirar en retrospectiva la carrera y la vida propia de uno. Me dan ganas como de llorar porque yo a veces, yo sufro de ansiedad. Entonces yo cuando trabajo también en pro de generar un proceso de descubrimiento propio y de mi equipo de trabajo y de mi cultura y de mi país. Pero dentro de este acelere con el que yo vivo, a mí se me van olvidando las cosas. Aparte, tengo muy buena memoria para ciertas cosas del trabajo y después otras como que ya no. Entonces esto me llena de emoción porque efectivamente, sí, hace 12 años la primera colección que sacamos se llamaba Fundamento y era como volver al fundamental de la esencia más humana y más propia, personal. Hablaba de una mujer que estaba en una transición muy, muy íntima de dejar mucha piel y de dejar mucho contexto personal, digamos, en su vida. Y hablaba de esta mujer que siempre me ha acompañado a mí, que es la más warrior, que es esta guerrera urbana más, que se para ante la vida de una manera tan digna y de una manera precisamente no de guerrera que esté en guerra con ella misma, con el mundo, sino de guerrera que está pronta a asumir lo que sea que la vida le mande. Y dentro de todo esto estaba precisamente este fuselaje y este metal de aviación. Por cosas, digamos, de familia, tenía yo una disponibilidad y una disposición hacia estos materiales y habíamos hecho muchas cosas, estos clutch, estos bolsos, unos tipo necklaces y como tipo como chokers, exacto, y era un material que a mí me parecía increíble porque es un material que precisamente está dentro de los aviones, que la persona que los hacía, claro, con mi diseño, pero la persona, el hacedor manual, era una persona que en realidad hacía aviones y a mí lo que más impresionante me parecía es como un avión que no se cae en el aire, que etcétera, etcétera, puede el mismo material llegar a utilizarse en indumentaria de una manera que sintiera y que tanto yo como que lo que quería hacer a la clienta sintiera como una protección absolutamente clara y súper literal, pero al tiempo este mismo material, si ustedes lo tocaran, es frío, es supremamente ligero, es totalmente antialérgico. Entonces era como dentro de este material que se sentía tan duro y tan coraza,
de un momento a otro también salía algo ligero y un poquito casi que etéreo dentro de la contrariedad, que obviamente un material, pues como el material no es nada etéreo ni nada suave. Y me llama mucho la atención porque ahorita nosotros seguimos teniendo esta conciencia de cómo la materialidad es parte de esta anatomía y esta arquitectura corporal que las mujeres todos los días y obviamente también los hombres nos ponemos en el ritual más cotidiano que es el vestir. Y nosotros siempre tratamos de buscar por medio de la materialidad y la arquitectura de este material o de esta materia prima una manera de hacer una segunda piel en descanso, una segunda piel en comodidad, una segunda piel en expresión propia. Entonces, sí hemos pasado, ya lo van a ver, hemos pasado por muchas etapas. O sea, que estamos arrancando de la edad de los metales, que no se refiere solamente al recuento histórico que les hablaba, sino en el caso particular de la trayectoria profesional de una creativa de moda que definitivamente está posicionando la apuesta por la transformación de materiales y la concepción de una estética novedosa, diferente. Yo lo llamo correr la verja. De hecho, no es ni siquiera un término mío propio. Lo leí a Grace Coddington en su autobiografía, la famosa directora de arte y estilista de las revistas Vogue, empezando en Vogue británica, y ella decía que cuando se sentaba en una primera fila a ver uno tras otro desfiles de moda, lo que hacía era intentar ver quién corría la verja. Les presento entonces a Manuela Álvarez, con su marca desde Bogotá, pero obviamente reconocida no solamente en Colombia, por fuera, y en un reconocimiento que ya Naciones Unidas ha estimado a tal punto que la invitó el año pasado y hoy, sorprendentemente este año, por segunda vez consecutiva, en otro marco, que fue el de la Cumbre de Materiales Sostenibles, Cumbre Iberoamericana de Sostenibilidad en Nueva York, para hacer presentación de sus avances. Pero antes de contarles que estamos separadas, no porque no nos queramos, porque ha habido mucho compartido, Manuela, sino para que ustedes puedan ver bien la pantalla con lo que les queremos transmitir. Pero antes que nada, quería hacer mención, Manuela, también compartimos el gusto por la literatura. Y pues desde Silla Verde, la biblioteca es algo esencial para comprender muchas cosas. Gabriel García Márquez es sin duda el que trasladó y construyó para nuestra imaginación y para la eternidad el monumento al laboratorio de la alquimia. Me imagino que se supondrán de quién estoy hablando, del pueblo al que me estoy remitiendo y del árbol bajo el cual Aureliano Buendía tenía su famoso taller de pescaditos, su laboratorio donde Úrsula Iguarán, en 100 años de soledad, le dejaba trabajar, entretenerse para dedicarse a la aleación de los metales. En memoria de ese lugar que anticipa como un guiño literario este diálogo dedicado a la revolución de los materiales, le quería compartir este párrafo a Manuela. Escribe Gabriel García Márquez: en la cocina, un fogón de 3 piedras alimentado con leña de naranjo, con 2 calderos colgados en el soporte de hierro, un montón de cazuelas de barro vidriado, una molienda de maíz y una pila de leña al lado de la puerta. Fíjense que ya he mencionado la madera, el maíz, la piedra, ¿verdad? El origen de todo. La abuela explicaba que en la cocina se había formado el centro neurálgico de la casa y de la familia, y que cada uno de los utensilios era sagrado porque había pasado de una generación a otra junto con los recuerdos y las historias. Y aquí emerge el asunto del lugar de los materiales para Gabriel García Márquez, enunciado desde Macondo como la cocina en casa de los Buendía. En relación con los materiales en MAZ, en la compañía, ¿cuál es la cocina análoga que tienen allá?
Yo tengo la fortuna de decir que a hoy, más que una marca de moda, más Manuela Álvarez es un laboratorio creativo textil. El 90% de nuestras bases textiles y de nuestras piezas ya físicas de producto y de producción son hechas e intervenidas a mano desde su nacimiento hasta su final. Es decir, más del 90% de los textiles que utilizamos nosotros son hechos por nosotros mismos. Contamos con telar horizontal, con telar vertical, telar de tarjeta, tejeduría en chaquiras, sobre todo knitwear y tejeduría hecha a mano artesanalmente por medio de la máquina manual, 2 agujas, etc. Pero esto definitivamente lo que nos llama es que nuestra cocina es este laboratorio creativo. A hoy podemos decir con mucho orgullo que nosotros no presentamos una colección, no presentamos un runway o una pasarela o ningún proyecto al público que no tenga de base un laboratorio creativo y un laboratorio pedagógico de desarrollo con artesanos. Es decir, todo lo que ustedes ven hoy de Manuela Álvarez en redes o en prensa o en cualquier lado que ustedes lo vean al público es la consecuencia lógica y el resultado absoluto de lo que venimos haciendo con ese laboratorio creativo textil. Pasa que nos hemos dado cuenta que, por supuesto, el laboratorio textil tiene que tener un andamiaje con las comunidades y nosotros, pero también tiene que tener, que se lo sumamos, digamos, en todos estos años, un andamiaje también de desarrollo creativo de pedagogía. Es decir, cuando nosotros abrimos el laboratorio textil o la cocina, lo que decimos es, esto es un espacio de qué tal sí, y es el universo que yo lo he hablado mucho con Rosy, de incomodarnos. La palabra incomodar incomoda, y es porque normalmente pensamos que tiene una raíz negativa, y es, uno se incomoda cuando está precisamente como con una piedrita en el zapato, pero la incomodidad es dejar de hacer lo que veníamos haciendo desde hace mucho tiempo y lo que nuestra cabeza nos dice que es el deber ser de las cosas. En el laboratorio creativo lo que nosotros hacemos es, ok, ¿qué pasa si el artesano ya no utiliza la misma fibra que ha utilizado siempre en el macramé, en el crochet, etcétera, sino se incomoda utilizar una base textil o una base de fibra que haga que su misma labor se vuelva innovadora, novedosa y obviamente distinta a lo que ha venido él o su comunidad haciendo? Pero de esta misma manera nos dimos cuenta que la incomodidad y la innovación no tenía desarrollo y sostenibilidad en el tiempo, sino venía también conectada y andamiada con un desarrollo de pedagogía. Esto es que nos dimos cuenta que estaba bien el laboratorio, pero que una vez nosotros cocinábamos este nuevo reto y esta nueva fibra y este nuevo textil o esta nueva técnica, si ellos, me refiero a las comunidades, y nosotros no entendíamos cómo lo podíamos hacer replicable en el tiempo, simplemente se diluía. Entonces ahí fue cuando nosotros introducimos en los laboratorios creativos un modelo pedagógico de desarrollo y estructura de creatividad, que le dice al artesano por qué hace esto, cómo lo hace, con qué lo hace y cómo hace para replicarlo en cada siguiente producto, producción, proyecto, colección o servicio. Bueno, el guiño aureliano, buen día, uno se lo imagina, ¿no? Que él sí se encerraba y cerraba la puerta del laboratorio, ahí no entraba nadie y nadie sabía nada de sus recetas. Ahí está la cocina de Manuela Álvarez. Un asunto que te quería compartir adicional, Manuela, antes de que procedamos a ver el video introductorio de tu trabajo, es que en este escenario del Foro Samán estos días ha sido recurrente que invitados e invitadas pongan en evidencia la necesidad de hablar con el idioma propio que nos es propio, y no me estoy refiriendo al español literalmente, sino a las referencias a como Sham Caicedo, el diseñador creativo y gestor cultural de Nítido pero Básico, enuncia como los referentes culturales propios. Qué noción tan interesante entender que cuando hablamos de quiénes son nuestros referentes en diseño, en escritura, en creatividad, en cualquiera de las artes desplegadas, que los nombres
no necesariamente sean internacionales, aunque admiremos a muchas personas por fuera, sino que hallemos en el talento propio y en particular del litoral pacífico para efectos del Foro Samán quienes pueden ostentar ese nivel de referencia. Te quería preguntar, porque sé que en eso tú también eres muy enfática en tu laboratorio, y es que has tomado desde los materiales unos referentes que son colombianos, que son locales y que ha identificado todo tu trabajo. No más decirles que este mismo año, en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, uno de los monumentos más impactantes dentro del recinto de la Feria del Libro era una extraordinaria estructura creada por Manuel Álvarez. No sé si hablando y describiendo esa pieza podamos llegar a este tema de referente material local dentro de Manuel Álvarez. Digamos que yo considero que la moda es un medio más para la creatividad y para que mi yo artístico y el yo artístico de mi equipo de trabajo y el yo artístico de los artesanos con los que trabajamos, porque son maestros artistas artesanos, ha sido simplemente un medio con el cual nosotros hemos desarrollado una vocación y un medio de expresión. Sin embargo, cuando uno ve la artesanía como el universo enorme que es, se da cuenta uno que puede estar precisamente aplicada a muchísimas cosas. Este año, como les cuenta Rosy, pudimos ser parte de la Feria del Libro de Bogotá. Es la segunda feria del libro más grande de Latinoamérica después de la de Guadalajara. Y el país invitado de la Feria del Libro era España, y ellos querían hacer un gran monumento y un gran mural que entrelazara toda la parte de arquitectura contemporánea y artesanía contemporánea. Entonces, lo que nosotros hicimos fue un mural de más de 8.600 metros tejidos en macramé, con una fibra muy grandota que se utiliza para cosas de industrias, pues de cosas súper industriales. Y lo que hicimos acá fue hacer un laboratorio creativo con más de 20 macrameteras de Cogua, Cundinamarca, liderado por una artesana con la que llevamos trabajando ya más de 8 años, que ella ha vivido todo el proceso de más en cuanto a que hizo la pedagogía en Gobernación de Cundinamarca por más de 4 años, después continuó trabajando con más Manuela Álvarez, después hizo Adidas por más, que esa es otra de las cosas que les queríamos contar, que también tiene todo que ver con materialidad, y terminó todo su proceso siendo la lideresa de su región, su comunidad, y evidentemente sus maestras artesanas macrameteras de Cogua. Fueron más de 20 mujeres y un hombre, y fueron más de 4 meses de producción para generar este gran mural precisamente. Lo que nos damos cuenta es que a la hora del desarrollo textil la aplicabilidad es muy extensa, y lo que nos damos cuenta es que hay 2 tipos de sabiduría. Esto lo hemos aprendido a través, por supuesto, de los años: artesanal, que es la artesanalidad tradicional, y la artesanalidad ancestral. Entendiendo la tradicional como lo que es el macramé, el crochet, es la típica cosa que ustedes saben que sus abuelas, sus mamás, sus tías han venido haciendo, y esas mismas abuelas, mamás y tías les han ido enseñando tanto a las nuevas generaciones como que les estaban enseñando las anteriores a ellas. Y la ancestral son precisamente técnicas que vienen dentro de las culturas y las comunidades indígenas, vienen de su propia cosmogonía, de su propia comunidad y desde su propia filosofía de vida y simbología. ¿Qué pasa acá? Que son completamente distintos los trabajos con las dos. Y cuando se trabaja, por ejemplo, en un laboratorio textil, el andamiaje que se tiene que hacer con estas diferentes comunidades es muy distinto. Cuando uno trabaja con artesano ancestral, tiene que entrar en un tema, obviamente, de pedir permiso, estar muy consciente de hasta dónde se quiere innovar, y está perfecta cualquiera de las dos, o simplemente hacer una estructura, por ejemplo, de organización para que ellos tengan una viabilidad económica también por medio de la artesanía, y que por medio de esa viabilidad económica las nuevas generaciones tengan un gusto y una atracción por el saber para poder vender sus propias cosas, etc. A lo que voy con todo esto es que es muy importante entender que la artesanía es completamente transversal. Esperemos que... Bueno, es que esto es una costumbre local
que hemos aprendido estos días maravillosos. Y es que este edificio alberga las instalaciones del Instituto Universitario para el aprendizaje de las artes populares. Entonces hay un grupo de danza y de música estupendo, y a las 5 de la tarde tienen la costumbre de salir a recorrer el Boulevard del Río, a alegrar toda la zona y a retornar, pero me temo, y parece ser que por razón de la lluvia, debe ser que están buscando refugio acá. Bueno, vamos a intentar, si de pronto el personal... No, el personal de 29 grados va a tener difícil pedirles que bajen el tono. Está perfecto. Está perfecto. No hay ningún problema. Somos parte de todo esto. Eso iba a decir yo, somos parte del ecosistema de este edificio. Entonces a lo que iba es que nos dimos cuenta que también como laboratorio textil podíamos generar toda una aplicabilidad no solo en moda, sino en arte contemporáneo, de artesanía de gran formato, toda la parte de moda, toda la parte textil y toda la parte, porque en sí mismo también es un producto, el tema de laboratorios creativos. Porque una vez nosotros andamiamos el laboratorio creativo, más creadores y maestros, artistas, artesanos tienen la posibilidad de estar en diferentes industrias como arte, arquitectura, diseño, moda, textil, etc. Bueno, eso se llama cultura material e inteligencia de trabajo en equipo. Vamos adelante entonces con el primer video. Trabajar de corazón. Es tejer con amor, es hacer cosas con el corazón, es tradición. Araminta Cepeda, justo donde se frenó el video porque todo pasa por algo, es la persona que les contaba que fue la marrametera con la que llevamos trabajando más de 8 años y con quien hicimos film. De tradición, de cultura. La artesanía para mí es la expresión de un pueblo trabajador. El diseño y la cultura que va en cada prenda. La artesanía para mí es paz. Desarrollar la creatividad, poder entender que todo es posible. Hay que tener mucha creatividad, porque pues esto a nadie le enseña a uno. Ver cómo se transforma la materia prima. Ser alguien que quiere trascender en el tiempo. Y enfrentarme a otros retos y lograr otras metas. Ha sido compartir el conocimiento con un grupo de mujeres cabeza de familia. Es expresar la sabiduría, la creatividad y co-crear productos que impacten social, cultural, económicamente en mi territorio. La formulación de la pregunta, Manuela, empecemos por ahí, interesantísimo. Miren que todos estos asuntos que trabajamos acá en el Foro Samán en términos de diálogo, intercambio de ideas, de conocimiento, tenemos yo creo que hacer un acto de contrición colectiva, o por lo menos nosotras desde Silla Verde lo promovemos como experiencia individual en el sentido de que interpretar el conocimiento, hablar sobre la artesanía específicamente y sobre el hecho de ser artesano, pues evidentemente es un tema que ha suscitado investigación desde
más o menos mediados del siglo XX, especializada a tal punto que figura el famoso libro El artesano de Richard Sennett y literatura a propósito. Pero más allá de ser objeto de discusiones, digamos, en un contexto académico o en un contexto de intercambio de conocimiento como puede ser este, los artesanos y las artesanas son los primeros a responder esa pregunta. Trabajo que creo que no hemos hecho suficientemente y me fascina que el laboratorio creativo de MAS lo haya convertido casi que en la piedra angular. 100%. Gracias por darte cuenta, Rosy, no todo el mundo sabe esto. Nosotros no iniciamos el laboratorio creativo a hablar de una vez de materiales. Lo que hacemos siempre en un laboratorio creativo es hacer, lo llamamos, es como un compartir sociológico y cultural. Antes que nada nos tenemos que conocer como seres humanos. ¿Quién es Manuela Álvarez? ¿Quién es más Manuela Álvarez? ¿Y quién es el equipo de más? Y más importante, ¿quiénes son los artesanos con los que vamos a trabajar? ¿De dónde vienen? ¿Quiénes son? ¿Quién les enseñó a ser artesanos? ¿Por qué siguen siendo artesanos? ¿Por qué les interesa estar en este proyecto? Y la base de todo es ¿qué es para ellos ser artesano? Nunca partimos ningún laboratorio creativo sin hacer estas preguntas, y la razón es porque todo lo que ustedes verán más adelante como resultado debe ser y debe contar de alguna manera o de otra estas respuestas que los artesanos desde el inicio nos dieron. Es decir, cuando nosotros trabajamos con Filbo, evidentemente para los arquitectos españoles era un poquito controversial, ya sabemos por qué, pues colonialismo, era un poquito controversial que nosotros les dijéramos no vamos a generar la pieza y la dirección creativa sino hasta después que los artesanos nos respondan las preguntas del laboratorio cultural antes que el laboratorio textil. Y la razón era porque para mí es absolutamente básico que como yo no estoy utilizando precisamente máquinas, sino estoy co-creando con seres humanos, el ser humano tiene lo más grande de su ser y yo le llamo la tripa, este grit de la razón por la cual todos nos paramos. Cada uno tiene una razón específica y personal e íntima, pero es un grit y es una tripa que nos dice me estoy parando por este propósito que yo tengo como ser humano. Entonces, cuando las personas van a hacer un mural de 8.600 metros cuadrados de macramé, evidentemente es un trabajo de mucho esfuerzo. Por supuesto, la base, bien pago, todo perfectamente ético, todo con laboratorios creativos, todo con el andamiaje sociológico, 100%. Eso es una obviedad. Pero más allá de eso es, como estoy trabajando con artistas artesanos, necesito entender qué les mueve a ellos la aguja y la tripa. Y a partir de eso generar o la simbología o el direccionamiento creativo o ya en últimas el producto o proyecto, pero sin esto no soy capaz de crearlo y la razón es porque nadie se va a parar a hacer todos estos esfuerzos si desde su humanidad no entiende el porqué y la vibra que lo moviliza no es parte, digamos, de lo que ellos quieren como seres humanos adultos y conscientes. Me parece que es pertinente en este momento sacar a colación tu colección que hiciste con las mujeres Pastos, donde ibas con una idea creativa y la tuviste que ir modificando en el intercambio con las mujeres Pastos, porque si bien el foco lo tenías puesto en revelar a través de la colección el asunto de lo femenino y asomarte al tema de la fecundidad, el abordaje de un resultado que no te esperabas. 100%. Esto fue un proyecto Una Belleza. Lo andamiamos en co-creación con Artesanías de Colombia. Eso fue hace muchos años. Hace, yo creo, 9 años. 5. Ah, no. Ya no. Sí. No, un poquito más. Un poquito hace más, como 6 8. años. Sí, fue hace mucho rato. Eso fue una colección que se llamaba Aunque es de noche, y Aunque es de noche es precisamente ese paso de la luz o de la noche oscura del alma que llamamos a un momento de luminosidad en donde se sobreentiende cuál es como nuestra raíz femenina desde la posibilidad de que las mujeres, independientemente de que no tengamos hijos, somos creadoras de posibilidades y materializadoras, digamos, de ideas. Entonces,
Cuando yo entré a trabajar con los pastos, Florin Bacuán, que es, y era en ese momento también, la lideresa del grupo Haxu, ellos hacen todo lo que es la guanga. La guanga, para los que no saben, es un telar vertical, muy típico y muy transversal de la parte de los indígenas de la parte andina de Colombia. Entonces la guanga, que es este telar que les digo vertical, tiene la posibilidad de generar una belleza de símbolos y de formas. Cuando ellos tejen, por ejemplo, cuando tejen un chumbe, que es los que ustedes están viendo, los fajones, estas tiras bellamente tejidas con los símbolos típicos de las cosmogonías de cada una de las comunidades, ellos dicen que están ahí para también leerse como poesía viva. Entonces, evidentemente, nosotros después de 12 años de trabajar, no es que lo hayamos hecho siempre a la perfección, entendimos después de un par de momentos controversiales que nunca íbamos a tocar nada de la cosmogonía tradicional de las comunidades, sino que sí íbamos a trabajar con comunidades ancestrales indígenas y vamos a co-crear la simbología. Y aquí es cuando viene el tema que estábamos hablando con Rosy. En este laboratorio, digamos, cultural, yo les estaba contando que para mí era muy importante el tema del feminismo y de cómo la parte de la menstruación, que muchas veces era tabú, ya casi no, pero muchas veces era tabú, era también un tema de poderío personal y de poder como hacer un soltar de una parte fisiológica que tiene todo que ver con espiritualidad y con y como consentimiento, intimidad, etcétera. Y en ese momento, pues yo les dije, yo me considero una feminista porque yo creo que, pues que los derechos de las mujeres y de los hombres deben ser iguales. Y ellas me dijeron, uy, la palabra feminista me parece muy dura, nosotros no nos gusta ser feministas porque es gente que está muy brava, son señoras que están muy peleonas, me decían. Y yo, ¿para ustedes qué es ser feminista? Y ellas decían eso, pelear, perdón la palabra, joder. Y yo, ok, pero cuéntenme, hola, ¿ahí me oyen? Cuéntenme un poquito ustedes cómo se sienten en cuanto a sus colegas y compañeros hombres. No, la verdad es que sí, sentimos una diferencia, muchas veces no es tan fácil nosotros ser las lideresas de nuestros propios grupos, sabemos que muchas veces nos recae más trabajo a nosotros que a los hombres. Y les pregunté, ¿no les gustaría a ustedes entender que, o más que entender, ver cómo se cuadra un mundo en donde los derechos y las posibilidades y las oportunidades sean igualitarias para hombres y para mujeres? Y me dijeron 100%. Y yo les dije, ok, ¿y ustedes de dónde creen que nos salga el perrenque para que esto pueda ser viable? Y me dijeron, desde el útero. Y yo les dije, exactamente, desde el útero. Según yo, también sale. Así no lo tengamos, pero desde la sensación que nos hace por medio de la simbología ser mujeres, es el útero. Y ahí comenzamos a diseñar y a dibujar lunas, úteros, órganos femeninos. Y ahí ellas dijeron como, ok, como volvemos a decir dentro de todos los laboratorios culturales, esto tiene un sentido humano para mí y por eso lo tejo con gusto. Magnífico. Voy a hacer un aviso público. Si la artesana Misak Jacinta Cuchillo se encuentra en el auditorio o en cercanías del auditorio, de pronto el equipo Silla Verde, alguien del Semillero Verde puede ir a buscarla al litoral o en el piso de arriba. Quería hacerle una invitación para que estuviera aquí cerquita y proceder. Manuela, vamos entonces con un contenido excepcional que, como les digo, vamos a hacer contexto de en qué momento recibes este año la invitación para presentarte en el escenario de Naciones Unidas en Nueva York. Pues esta invitación la recibimos con mucho orgullo porque, como decía Rosy, es la segunda vez que podemos ser parte de los escenarios de la ONU en Nueva York en sus... en sus headquarters, esta vez justo dentro de la Asamblea General de la ONU, que es donde ustedes saben que llegan todos los presidentes, que se manejan todos estos temas, digamos, globales supremamente importantes. Hay un espacio específico que se maneja 100% en español, que es la Cumbre Iberoamericana de Sostenibilidad. Pasa directamente también en los headquarters de la ONU y uno de los paneles que estaban, digamos, muy emocionados de tener es cómo de la pedagogía es la base fundamental
de cualquier tipo de sostenibilidad. Y nosotros tenemos precisamente un mapa que dice esto mismo. Llega a nosotros esta invitación porque hace un año, en junio, dentro del Fashion y Lifestyle Program de la ONU, que nosotros somos parte, digamos, miembros de ellos, presentamos precisamente nuestro proceso 360 holístico sostenible de más. Es un proceso que nosotros hemos desarrollado por más de... No me cliquea. Ya. No sé si soy yo, son ustedes las que están cliqueando. ¿Son ustedes? Entonces sigamos. Si quieren adelantemos, Sari, porfis. Adelantemos, que quiero llegar es al mapa. Exacto. Nosotros, el anterior, gracias. Nosotros, ¿ya está cliqueando? No. Nosotros por más de 12 años hemos andamiado este proceso. Este proceso es un proceso que nosotros creamos dándonos cuenta de las experiencias que hemos tenido a lo largo de los años. Son 5 pilares fundamentales. El primero es la autosostenibilidad como principio fundamental de todo. Lo que nosotros consideramos es que para que una persona pueda tener un impacto positivo en su familia, en su comunidad y en su región, precisamente tiene que ser absolutamente autosostenible. Cuando hablamos autosostenible, no es solamente autosostenibilidad económica. Una persona debe ser viable económicamente, por supuesto, si es adulta, y también debe ser viable psicológica y mentalmente. ¿Para qué? Para que lo que aprenda pueda ser también desarrollado y pueda tener mayor impacto en la gente que la rodea. Después tenemos como segundo pilar absoluto el tema de laboratorios creativos, en donde nos hemos dado cuenta que no hay sustento para la innovación si no hay un laboratorio creativo en donde nos preguntemos qué más podemos hacer, en dónde queremos innovar, qué pasa si utilizamos otras fibras, otros materiales, etcétera. Esta sensación del laboratorio de la incomodidad. Después tenemos los programas de educación y pedagogía. Los programas de educación y pedagogía es que la creatividad como principio no es subjetiva como todos pensamos que es, sino la creatividad para pasar de una idea a volverse algo físico y un proyecto tangible, cuantificable y sobre todo, digamos, comunicable ante público, cliente, industria, etcétera. Tiene que tener una estructura. La estructura de la creatividad contiene unas siluetas, unos mood boards, una base textil, una cantidad de cosas que la gente piensa que al ser creativo no se nos exige este tipo de cosas, y es cuando el creativo o el artesano simplemente se queda con una idea rondando en la cabeza y nunca la logra sacar al público. Después nos damos cuenta que todo esto lo que hace es nosotros hacer un tema de interconectividad regional, en donde hoy hemos impactado y hemos trabajado con más de 850 familias en 8 regiones del país, y todo lo ponemos a la vista, absolutamente transparente, en nuestra página web y en nuestras redes para 2 cosas. 1, para que la gente sepa con quién nosotros trabajamos y sea completamente trazable. Y 2, y más importante, para nosotros poder ser una plataforma, por medio de lo que tenemos a nuestro favor, una plataforma 100% de visibilización. A nosotros no nos interesa ser un intermediario y un tercerizador de procesos y desarrollos sostenibles artesanales. Nos interesa que ustedes mismos puedan llegar a las personas directamente con las que hemos nosotros trabajado. La gente muchas veces me dice: Manuela, pero tú ¿cómo entregas tu directorio creativo de esa manera como tan transparente? Les digo yo: 1, yo tengo la obligación como diseñadora de que si alguien me copia, pues la siguiente temporada haré algo mejor y más difícil de copiar. Y 2, la base ética y respetuosa sobre la cual nosotros nos vemos con los artesanos y ellos nos ven a nosotros, es que si aprendieron algo en Más Manuela Álvarez, lo puedan desarrollar en otro tipo de desarrollo creativo y en otro tipo de producto para otra marca. Pero lo que nosotros queremos es que ustedes se puedan meter, y pueden hacerlo hoy. Van directamente a la página web, ponen sostenibilidad, ponen directorio artesanal de Más, y simplemente la persona que nos hace cualquier tipo de desarrollo artesanal lo pueden contactar directamente ustedes. Manuela, te voy a ir acotando, si me lo permites, que habíamos coordinado, pero con aforismos, porque tú estás empleando el lenguaje magnífico de tu visión corporativa, de tu visión técnica. Hay un aforismo
del poeta Rafael Cadenas, venezolano, a propósito de lo que estás contando, que dice: no quiero estilo, sino honradez. Me encanta esa frase. La base de cómo yo entiendo la vida, no solo profesionalmente, sino mi vida íntima, es la transparencia. Ni siquiera la honestidad, es la transparencia. La honestidad, para que ustedes me entiendan la diferencia, es: a mí me preguntan algo y yo lo respondo con la verdad. La transparencia, en cambio, es: a mí no me tienen que preguntar, yo les cuento a ustedes cómo son las cosas, que es muy distinto. Y la razón de esto es que la sostenibilidad tiene mucho tema, y dentro de los temas controversiales que tiene es que hay muchas cosas que realmente no son sostenibles, que parecen sostenibles, y las nuevas generaciones han tomado un poquito parte de esto sin realmente tener una responsabilidad social detrás. Y creo sinceramente que la transparencia es la base de todo. En un mundo en donde todo es tan inmediato e industrializado, y en donde no sabemos de dónde viene lo que comemos, lo que consumimos y lo que nos ponemos, creo que lo mínimo es que una marca sostenible, y también creo que lo mínimo es que cualquier marca que esté vigente en el 2025 tenga mínimas pautas sostenibles dentro de su quehacer. Cuente quiénes son las personas con las que trabajan, de dónde salen sus fibras y qué es lo que está pasando, digamos, en toda la parte de atrás de lo que ustedes como público pueden llegar a ver. Sigamos entonces con la presentación. Finalmente, el último pilar es un pilar de absoluta lógica, y es: después de tener el pilar 1, 2, 3, 4, obviamente el resultado y la consecuencia básica será que nosotros y los artesanos podemos proponerles a ustedes, el público, y a la industria proyectos, productos y servicios de altísima calidad. Muy bien. Contabas el ejemplo de la experiencia de Pastos, ¿verdad? Inclusive con el nombre. Yo quisiera aquí, Manuela, que en razón a todo este asunto de la sostenibilidad, que corresponde no solamente a una buena comprensión de los procesos, a una utilización, digamos, de los materiales con responsabilidad, al reconocimiento que el blockchain existe y hay que utilizarlo, lo que apelas de la transparencia, pero también que hay que aprender a utilizar el vocabulario adecuado y a relatar de manera consistente. Y eso quiere decir que, digamos, que hay que encontrar las palabras adecuadas, las palabras para nombrar, que creo que es un ejercicio que también ha hecho el laboratorio. Apelar a las fibras por su nombre, explicar su origen y procedencia, hacer un trabajo casi que antropológico de cuidado para dar a conocer las comunidades que hay por detrás, los contextos. Inclusive en el video que vieron iniciando todo, digamos, ese páramo de Frailejones, remite, no de casualidad, por manera estética estrictamente. Yo creo que aquí prima también la honradez. Si vieron, nos estaban ofreciendo un repertorio del material de la lana propia de esa altitud. Entonces, creo que también hay un asunto con las palabras que definen el laboratorio de más potentemente. Si tuvieras que elegir 2, 3 fundamentales del repertorio, ¿cuál dirías que son? Yo creería, la primera es humanidad, la segunda es responsabilidad, y creo que la tercera la mantendría como transparencia. De acuerdo. Efectivamente. Quisiera que adelantáramos, Sari, porque creo que mi clicker en verdad no, más adelante. Esto es muy lindo. Esto es el proceso 360 de uno de nuestros bestsellers y uno de nuestros desarrollos más bonitos de la temporada pasada. Sigamos adelante, podemos seguir poniendo clic, así van saliendo todos los videos. Entonces aquí podemos ver desde la oveja, que la oveja viene obviamente esquilada, después la lana viene lavada y obviamente peinada. Después tenemos aquí a nuestra querida maestra artesana Olga Beltrán, que trabaja toda la parte de felting. Después ella ahí estaba haciendo una muestra de sus saberes in situ en nuestra propia tienda. Y esto, sigamos adelante, chicas, para que esto se mueva acá. Exacto. Y esto más adelante se convierten en 2 textiles fabulosos, que es la malla
y el encaje de Nuno. Esto es una innovación de temporada que hicimos precisamente con Olga y sus colegas que son de Cundinamarca. Esto es varios sets y varias distintas telas que desarrollamos por medio de la lana virgen, como ustedes se dan cuenta, seda y gasa de algodón. Entonces acá, precisamente dentro de lo que hablaba Rosy de la revolución de los materiales, si ustedes se dan cuenta, hay gente que está haciendo desarrollos maravillosos, supremamente innovadores, por ejemplo, con tecnología, con temas, digamos, que normalmente no se han utilizado. Lo que nosotros hacemos un llamado a la tradición y un llamado a la raíz textil latinoamericana y colombiana y la proponemos de una manera completamente innovadora gracias a los laboratorios creativos que le dicen al artesano cómo más yo podría desarrollar esto. Para que ustedes sepan, Olga Beltrán, de hecho, siempre, y son espectaculares, trabajaba siempre con industria de niños, en donde hacía unos títeres divinos, precisamente en felting y en feltro y en nuno, pero cuando yo di la pedagogía de Gobernación de Cundinamarca por 4 años, la parte de la graduación era hacer un gran desfile con más de 25 artesanos de Gobernación de Cundinamarca y de la zona de Cundinamarca, con los que habíamos hecho pedagogía, y ella me decía, yo sé que usted no hace niños, no me deje por fuera. Yo le dije, Olgui, yo no la voy a dejar por fuera, pero entonces cuadremos usted qué puede hacer. Y me dice, ¿usted qué se ha soñado? Y yo me sueño un encaje de lana. Me decía, lo hacemos, sin problema. Y Olga hoy sigue trabajando con más. Sé que trabaja con Nicolás Rivero de Año Cross. Para el lanzamiento de Nico de Año Cross, todo lo del felting lo hizo Olga. Entonces ella ahí mismo abrió un servicio, que es lo que siempre le decimos a los artesanos. No solo piensen en los productos que siempre han hecho, sígalos vendiendo. Si les da de comer, es lo que deben hacer. Pero abran su capacidad creativa a también generar un servicio, ya sea para moda, arte, textil, etcétera. Miren, esto es neurálgico. El hecho de la cocreación en su estado más efervescente y honrado, digamos, y no obedeciendo a ningún decálogo, sino entendiendo cómo la pericia y la virtuosidad técnica de la comprensión, además de un oficio por parte de una artesana, un artesano, el conocimiento que tienen de la materia prima, en este caso el hilo de la oveja, de la lana de oveja, y la técnica del fieltro, del feltrado, que exige una labor manual exigentísima, pero ahí me estaba quedando asombrada porque veo aparecer una máquina, y a esto va mi pregunta. Y es que en este trabajo de cocreación y en este brindar oportunidades para que ellas también, las artesanas, desplieguen toda su creatividad a partir del conocimiento técnico que tienen, la parte de la innovación tecnológica ha sido, me imagino, sumada a todos estos procesos, porque es también abrirles posibilidades para interactuar con una maquinaria distinta, ¿es correcto? 100%. Digamos que lo que nosotros siempre le decimos al artesano es, dentro de la incomodidad que estamos presentando en el quehacer distinto a lo que siempre hemos venido haciendo, ¿qué tenemos alrededor como de herramientas de diferenciación? Puede ser que mi amiga, a diferencia mía, que yo nunca he trabajado con seda, mi amiga sí trabaja, entonces llame a la amiga a su casa y haga esta propuesta con el nuno y la seda. Puede ser que dentro de su casa o su taller, su papá tenía un telar o una maquinaria que usted nunca había usado, pero le da curiosidad aprenderla a usar. Entonces, más que, digamos, una propuesta específica de una maquinaria específica, lo que siempre decimos es pregunte a sus allegados quién hace las cosas diferente a usted, tráigalos a la mesa y entre todos pues co-creamos algo novedoso. Bueno, preguntar de todas formas en este laboratorio creativo, que puede ser infinito, Manuela, pero este aforismo: en el cajón oscuro de mi mesa, los inéditos miran de reojo la papelera de reciclaje. ¿Cuánto se queda de más inédito que está buscando la manera de tener vida reciclándose en otra cosa? A mí me da mucha felicidad decir que muy pocas cosas se quedan inéditas. Yo tengo una manera de diseñar que necesita de
de mucho análisis y de mucha soledad y de mucha revisión de referentes y de mucha lectura y de mucho andamiaje mental absolutamente solo. Y cuando yo ya lo saco de mí, que es cuando yo cojo papel y lápiz, porque yo sigo diseñando en papel y lápiz, es muy vintage y yo sé, y bueno, digamos que Apple nos regala iPads y todo el tema para darle, pero no me han podido convertir. Yo necesito mi papel y mi lápiz. Ya una vez yo lo pongo ahí es porque yo ya después de ver el material, obviamente antes debió pasar un laboratorio creativo y un laboratorio cultural, 100% para yo diseñar. Eso sí no lo hago sino hasta después. Más los referentes, más el deseo de ver algo cobrar vida. Cuando yo ya lo diseño, yo ya sé muy bien qué va a pasar eso. Eso, digamos que me ha servido mucho para temas, digamos, de conciencia de materialidad y sobre todo de sostenibilidad a la hora de destajos o desperdicios. Y después, lo que sí queda ya después, más que inédito en cuanto a la parte de material, lo tratamos de utilizar por ejemplo, en el branding. Entonces, les doy un ejemplo. Nosotros utilizamos cuero 100% colombiano a la hora de desarrollar nuestras piezas en cuero. De este cuero, obviamente quedan como pedacitos que son chiquitos y nosotros dentro de la innovación de la temporada pasada sacamos joyería hecha a mano y también sacamos gafas hechas a mano por un artesano que se llama Felipe Suárez de Cundinamarca también, que utiliza patinetas de todas partes del mundo rotas y esta madera las vuelve los marcos de las gafas y después nosotros les ponemos lentes y acabados italianos. Entonces estas piezas chiquitas vienen en su propio empaque hecho en cuero y marcado como más Manuela Álvarez de lo que ha sobrado el cuero. La experiencia de Adidas Internacional, que es bien importante en la carrera de Manuela Álvarez, pero yo diría en el diseño latinoamericano como referencia también de haber ingresado a la era de la sostenibilidad. Si hablamos en línea de tiempo, el uso de materiales, hemos visto como de madera y de vidrio y de plásticos, hemos pasado ahora a los biopolímeros y pasamos al material reciclado. En la experiencia de Adidas Internacional, cuando te encarga Manuela, te propone, yo me acuerdo en una primera aproximación hace 2 años. 2 años se demoró todo el proceso en materializarse, que Adidas se acercó a Manuela Álvarez para hacer por vez primera en la historia de la compañía una colección de ropa deportiva casual, que es, digamos, el género de indumentaria dentro de toda la categoría sport, pero que tiene que ver con el uso cotidiano, adecuado más a la tendencia y dispuesta a la innovación y no materiales necesariamente aptos para el deporte o enfocados solamente en lo deportivo. Y es la primera colección donde primero invitan a una diseñadora colombiana, latinoamericana, que es colombiana y que es Manuela Álvarez. Y 2, que esto ya es lo más importante, es que incorporan todo el laboratorio creativo se acercan a Manuela Álvarez y tienen que aceptar Manuela Álvarez con todo, que es su laboratorio creativo y todo esto que nos está relatando Manuela. Es decir, esa colección estuvo co-creada y elaborada por artesanos y artesanas colombianas. Eso debió ser una experiencia, claro, fenomenal para todo el equipo, pero sobre todo me da la sensación de que debió dejarte con ganas de mucho más. Porque ya eso es lo que llaman romper ciertos techos de cristal. 100%. Bueno, antes de llegar a eso, porque sí, fue la sensación de nos queremos comer el mundo, hay una cosa que digamos que nos ha costado trabajo porque pensábamos que Adidas por más, no porque no haya sido maravilloso, porque fue maravilloso, pero pensábamos que iba a ser un gran salto cuántico en que iba a ser muy fácil poder lograr una Adidas por más Latinoamérica y Colombia y después el mundo, pero no fue tan fácil porque Adidas evidentemente es tan enorme que tiene una estructura administrativa y burocrática pues
muy, muy, muy extensa que uno no está acostumbrado a eso. Sin embargo, podemos decir hoy con todo el orgullo del mundo que somos la primera marca en Colombia en tener una colaboración completa con Adidas, la segunda en Latinoamérica después de Farm Rio de Brasil y la primera en el mundo en hacer una colección completa con Adidas de manera artesanal. Fueron 650 unidades, 20 referencias, todas intervenidas artesanalmente por más de 30 familias de 3 regiones de Colombia, Putumayo, Cundinamarca y Bogotá. Es demasiado emocionante porque, como dice Rosy, esto fue un proceso muy largo. Esto fue un proceso que tenía que ver con Adidas, con Inex Moda. Llamaron a varias marcas a la mesa a entender cuáles eran sus procesos sostenibles. Ahí pasamos esa parte, obviamente. Después entender cómo las marcas trabajaban sus procesos artesanales, o más que artesanales, sus procesos como, digamos, de trazabilidad. Ahí pasamos, obviamente. Y después quedamos nosotros, digamos, de varias etapas, quedamos solo 3 diseñadores, incluido más Manuela Álvarez, en donde teníamos que hacer un segundo pitch, porque eso eran los pitch de los pitch de los pitch, un siguiente pitch en donde ya entendiéramos cómo se iba a ver la colección Adidas y más Manuela Álvarez, en donde se viera bien representado Adidas y se viera bien representado Colombia, la mujer colombiana, y más Manuela Álvarez. Y en ese momento, nos lo contaron hace poquito, de hecho, en la conversación de Bogotá Fashion Week, por unanimidad, que no lo sabía yo ni mi equipo, nos escogieron a nosotros, pero en el momento en el que a mí me hicieron la entrevista antes de ganar, yo sí les dije, yo sé que yo no soy la propuesta más obvia sobre la cual ustedes van a querer trabajar. Yo traigo a la mesa una cantidad de complicaciones inherentes al trabajo que nosotros hacemos, como costos más altos, como tiempos más largos y, por supuesto, un tema de laboratorios creativos y pedagógicos que, independientemente que sea Adidas o cualquier otra marca mundial y así de enorme como ustedes, nosotros lo tenemos que hacer, porque todo lo que nosotros hacemos es lo que ya saben, es la respuesta y el resultado y la consecuencia del proceso. Entonces nos dijeron, eso es lo que queremos, no esperábamos menos. Lo primero que les dije es, ok, tenemos que ir el próximo mes al Putumayo mínimo por una semana. Ahí hay una parte muy linda del laboratorio, podemos mirar más adelante. Entonces, por ejemplo, esto fue un laboratorio creativo que hicimos en Putumayo, fue una belleza. La primera parte del laboratorio es un tema de desarrollo cultural. Entonces, aquí hablando del maíz que tú estabas en uno de los textos leyendo, fue muy emocionante porque yo les dije, Adidas lo conocemos todos nos emocionamos con Adidas, todos tenemos una sudadera, unos tenis de Adidas, pero si ustedes ven esa flor, que es el trifolio de Adidas, si ustedes lo sacan del contexto de Adidas y de lo mundialmente reconocido, ¿para ustedes qué es? Entonces decían, para mí es una mata de maíz, que significa que si hay maíz hay vida, porque siempre la base pues es el maíz. Ellos decían que eran las 3 partes estructurales de que es comunidad, pues la tierra y la parte, digamos, espiritual. Entonces de ahí salieron un montón de cosas que nosotros le tuvimos que decir a Adidas, esto no va a ser una colección cualquiera, porque la energía humana y la energía espiritual que se le está metiendo a estas piezas es muy alta. Estas son cosas que la gente que normalmente consume Adidas no necesariamente está acostumbrada a ver. Entonces, lo que nosotros siempre hacemos es que todos estos laboratorios los documentamos y sacamos cápsulas muy masticables para el cliente y para el público de quién es la persona que está detrás de todo este proceso. Ahí pueden ver varios. Entonces, por ejemplo, este fue el desarrollo del trifolio por comunidades del Putumayo. Él es Eisen Jacanamejoy y su mamá, Teresa Jacanamejoy. Ellos son líderes del grupo Curarte, el grupo artesanal Curarte. Llevamos trabajando con ellos más de 9 años en seguidilla y, por supuesto, los trajimos a la mesa pues cuando nos ganamos Adidas. Comunidad Tinga. Kamsavilla. Son muy parecidos. Jacanamejoy. No Jacanamejoy, sino Jacanamejoy, que es la diferencia. Ellos son Kamcha unos, Inga otros. Exactamente. Sigamos, Ari, que ahí vienen más. Exacto. Este, por ejemplo, es una de las piezas más hermosas. Esto fue desarrollado en co-creación con Mateo Perea, líder del grupo artesano Tejidos Chacana. Yo sé que tú has hablado con Mateo. Mateo es un historiador de la Nacional y así como cuando me emociono demasiado hablar con Rosy, con Mateo también yo quedo como con boquiabierta y es como, es un personaje increíble. No sé por qué se frenó. Sí, Ari. creo que es interesante para que vean la dimensión del laboratorio creativo de Manuela Álvarez. Tejidos Chacana trabaja con artesanas que son mujeres, madres de víctimas del conflicto armado interno en Colombia.
sin el eufemismo, son madres de la guerra. Son madres de jóvenes que han sido paramilitares y han caído en la guerra, de guerrilleros que han caído en la guerra, de desmovilizados de los grupos armados ilegales, de los falsos positivos, los jóvenes desaparecidos y asesinados vilmente por las fuerzas del Estado en Colombia. Entonces, con estas mujeres que llevan la guerra atravesada, se sientan en una mesa comunitaria, muchas veces la mamá del joven paramilitar frente a la mamá del guerrillero, la mamá del joven falso positivo, frente a la mamá del hijo policía muerto en combate, y todas estas mamás alrededor del tejido que propone Chacana, Mateo Perea, pueden reformular, resignificar de alguna manera no solamente su historia, sino fundamentalmente el dolor individual a través de lo colectivo. Entonces, fíjense, cuando uno ve esos pectorales que creó Manuela para Adidas en la colección, esos pectorales tan extensos, fue la pieza más ambiciosa que se pudieron proponer en Tejidos Chacana. Y las mujeres, yo les pregunté por la experiencia contigo y me decían: al principio nos asustamos por el tamaño, pero fue gracias a la longitud que pudimos sanar más. Yo creo que Mateo ha hecho un trabajo muy emocionante. Con Mateo, ya después de haber trabajado tantos años, es como que nos tenemos demasiado amor y demasiado respeto mutuo por nuestros talentos. Entonces yo siempre soy, obviamente cada vez que yo entro a un laboratorio con Mateo y con todos, que solo que al tiempo lo hacemos con Mateo, le digo como: Mate, yo necesito que me haga innovación. Y él es como: déjeme, no me hable, yo quiero hacer mis cosas. Y es como: hágale, usted hágale. Y es muy emocionante ver que Mate le busca siempre la comba al palo a las cosas. Por ejemplo, con Mate nosotros tenemos, en general, no solo con Mateo, yo tengo una responsabilidad y una promesa, y es que con quien nosotros desarrollamos el laboratorio creativo será, por supuesto, con quien nosotros desarrollamos la producción. Pero Mateo sabe que esto es una regla básica además y me dice: déjeme por favor trabajar con usted en laboratorio creativo e innovación, a mí no me interesa hacerle la producción. O sea, me da pereza repetir. Él es un gran artista y él le da pereza repetir. Él ha hecho, de verdad, lo han llevado por todas partes del mundo a mostrar cuadros y murales completos, todos hechos a mano en mostacilla de vidrio, que son las chaquiras, precisamente de varios líderes políticos y sociales importantes y sus caras, y él los genera pieza por pieza. Y él, lo que le gusta, porque él es un artista, lo que le gusta es hacer piezas únicas. Entonces yo ya sé que yo a Mate lo busco para desarrollar la primera pieza y después me dice: a mí no me la dé, yo no me comprometo. Entonces, por ejemplo, con Mate y Curarte, que son el grupo de los Kamsavilla del Valle del Segundo en el Putumayo, que son Eisen y Teresa, ya sabemos que, por ejemplo, muchas veces ciertas prendas y ciertas piezas las desarrolla Mateo, y después pasamos y le decimos a Tere y a Eisen: quisieran ustedes hacer esta producción, pero todo se habla, porque acá hay algo importante para que ustedes sepan, y es que como yo no soy artesana, ni en mi equipo de trabajo básico administrativo, por supuesto, no son artesanos, ya quisiéramos nosotros no somos capaces de decirle al artesano qué precio ponerle desde nosotros a su pieza. Entonces lo que nosotros hacemos es, nosotros tenemos por cada desarrollo artesanal que tenemos, ya sea macramé, crochet, desarrollo textil, telar horizontal, textil, telar vertical, desarrollo de tejeduría, máquina manual, etcétera. Lo que nosotros es que por cada una de esas áreas tenemos 1 o 2 o 3 maestros artesanos artistas que ya están dentro del nivel de maestría, que llevan trabajando también con nosotros mucho tiempo. Entonces le preguntamos, por ejemplo, a don Javi de desarrollo artesanal, que don Javi no estaba acá, estaba en el anterior, ¿cuánto cobraría por 1 metro de este telar hecho así, así, así? Y don Javi dice, no sé, 100 pesos. Nosotros lo que pasamos es, después a los otros telareros con los que trabajamos le decimos: el maestro artesano dijo que esto lo cobra a 100 pesos.
Si usted se demora más porque no es tan maestro como don Javi, puede demorarse un poquito de más tiempo, nosotros subimos hasta el 20%, es decir, 120 pesos. Y nos oscilamos entre 100 y 120 pesos, pero nosotros no ponemos el precio, lo pone el artesano y lo acepta la comunidad. Y eso queda en una tabla que uno ve cuando entra al taller. Eso está abierto a todo. Se nos ha ido el tiempo, Manuela. Esto ha sido una incursión, ¿verdad?, en el bosque andino tropical, que es Manuela Álvarez Andante. El último aforismo que te quiero transmitir es el de Danilo Kiss, que dice: no tengas ninguna misión. Creo que eso es la mejor recomendación que hay que darle a Manuela, porque como ven es trepidante. Vamos a cerrar mostrándonos los artefactos, los objetos que nos identifican. Manuela, te invito a que empieces por el tuyo, el que portas. Permiso, esto es un telar horizontal hecho por don Javi, 100% algodón. Nosotros nos basamos precisamente en la premisa de que las cosas de Más Manuela Álvarez tienen que ser atemporales y absolutamente relevantes a esta temporada y a la siguiente. Es decir, si uno compra un Más Manuela Álvarez, se tiene que sentir bien vestido hoy en Bogotá y en 10 años en Tokio igual de bien vestido, y mantener la calidad de la pieza. Entonces lo que hacemos nosotros es hacer todo este desarrollo de riqueza cultural textil y aplicarlo en siluetas que son muy clásicas y de base de arquitectura japonesa para que sean como muy transversales a la humanidad. Guapísima, les animo a que se acerquen a ella y lo aprecien de cerca, porque es magnífico, y además esa técnica del deshilado es muy difícil. Este es un telar horizontal, 100% algodón. Es muy difícil porque lo que hace se urde la tela, y obviamente cuando se está ya tejiendo, lo que hace don Javi es frenar para que dejar este espacio, y se frena pero se sigue por abajo, digamos, pasando los marcos, y después lo vuelve a recapitular. Entonces es de tiempo. Bueno, yo elegí un amuleto del repertorio del Litoral, la tienda de artesanía que está aquí presente, que es una piedra del río Cali, trabajada en esta técnica del amarre con la paja tetera como fibra, por mujeres artesanas de la comunidad de Peraras Sapiadara, que viven aquí en Cali. Esta paja tetera, en crudo y en negro, teñido también orgánicamente, tiene una simbología que es alusiva al vínculo entre las ciudades, la urbe y lo rural. Me parece que eso no solamente enuncia Cali en su multiculturalidad, en su capacidad para ser metrópoli, pero al tiempo acoger la ruralidad, vivirla, hacerla sentirse orgullosa. Esta Semana de la Biodiversidad lo está revelando. Así nos sentimos también en el foro Samán, en el proyecto 29 grados. Y creo que eres tú, te la entregamos. Gracias, Rosy, qué honor. Muchas gracias. Mil gracias a todos por estar acá. Los esperamos mañana a las 10 de la mañana.